Este episodio es patrocinado por Tisperlim. Este es uno de los proyectos de los que actualmente me encuentro bastante involucrado. Desde la asesoría administrativa, consultoría contable y fiscal, acompañamiento de marketing digital y todo lo relacionado con el proyecto desde hace más de un año. La mejor manera de apoyar este podcast es adquiriendo alguno de sus productos. Apoya, súmate. Hazlo fácil, hazlo simple, hazlo Tisperlim. Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. Bienvenidos, queridos podescuchas, a su podcast favorito, SOS Impuestos Express. Estamos más que listos con 21 grados aproximadamente en la temperatura esta noche. Y pues tengo el orgullo y el agrado de ver nuevamente al abogado que fue parte inaugural en nuestras secciones de Un extraño entre fiscalistas, que en un momento le daremos la bienvenida formal, Julio Paris Ortiz, y está conmigo mi queridísimo amigo y socio de podcast, Jesús Vargas. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola amigo, ¿cómo estás? Pues aquí, buena noche, buen día, buena tarde para todos los que nos ven. Pues aquí después de, como si no tuviéramos ya muchas cosas, ¿no? El apagón ayer de las redes sociales, me di cuenta que regresé a mis tiempos noventeros, no es cierto noventeros, a mis tiempos de cuando había mensajes de texto nada más, ¿no? Exacto. Entonces te das cuenta de lo que dependes de todas esas herramientas y asusta un poco. Y justamente yo también recuerdo alguna etapa así, y ayer me tocó hacer llamadas de prácticamente levantar el teléfono, querido socio, para tomar apuntes de los clientes, de algunas cifras, de algunos movimientos, de algunos cambios. El abogado nos dará su opinión ahorita, si le tocó también ayer tener que tomar dictado a algún cliente sobre algún acuerdo, sobre alguna promoción, sobre algún movimiento que tuviera que presentar en tribunales. Pero vaya esa caída de redes sociales que nos mostró la vulnerabilidad en la que actualmente vivimos, y dependemos al 100% de esos medios de comunicación, que muchos los ocupan de juego, pero muchos también los ocupamos para poder trabajar y atender clientes, desarrollarnos, etcétera. Así es, amigo, pues si quieres, sin más preámbulo, vamos a nuestra primera sección, Un extraño entre fiscalistas, nuevamente con la participación del licenciado Paris, ya distinguido participante con nosotros, hasta que se nos hizo, Paris. La verdad es que tuvimos que romper el cochinito y todo para ya convencerte, porque es muy complicado. ¿Cómo estás, Paris? Bien, Alfredo, bien, Eric, gusto en saludarlos. Pues una disculpa por no haber podido venir antes al programa, pero muchas veces las obligaciones, tanto profesionales como personales, llegan a impedir un poco, pero aquí estamos con mucho gusto, muy contentos de participar en esta segunda sección, en este segundo programa con ustedes, y pues bueno, con toda la disposición y el ánimo de tocar estos temas tan puntuales que son los legales, ¿no? Las cuestiones legales. Sí, sin lugar a duda, el trabajo no tiene palabra de honor, siempre salen cosas ahí. Y todavía eres casado, compañero, entonces me imagino también por cuáles pasas. Triple obligación, casado con mis niñas, bueno, casado con la profesión también, con todo, realmente, pero agradecido y bendecido por la vida, por Dios, por los compañeros que tengo, por los amigos como ustedes, colaboradores, en fin. Creo que en este momento de mi vida, y bueno, pues un pequeño, pues ahora sí que colofón, me siento muy, muy agradecido porque ya la madurez empieza a adquirirse, ya se empieza a ver la vida de otra manera, el dinero lo administras mejor, amigo, en fin, disfrutas plenamente de todo, ¿no? La verdad, sí, honestamente, porque cuando estás más chavo, 80s, 90s, que fue lo que me tocó a mí de mi juventud, infancia, pues andabas gastándote la lana, los pesos, y no te preocupaba mucho, ¿no? Pero ya teniendo ya una familia y una obligación ya más personal, más
directa, pues bueno, administras la lana como se debe. Pero aquí andamos echándole con todo. Pues sí, entendemos, París. La verdad es que pues, sabes que yo siempre ando bromeando con ustedes. Y claro, por Nada supuesto. personal, ¿no? No, nada, Un nada. gusto que estés aquí con nosotros Al para ver contrario, este tema. sí, Muchas gracias, claro. París. Para ver este tema que está, pues es un tema que nunca va a pasar de moda, ¿no? Aunque hay meses Claro, que se los dedican, pero es sí. un tema del que vemos siempre y del que muy poca gente conoce, ¿no? Muchos desconocen tanto lo Ujú, jurídico como lo fiscal, ¿no? El tema de claro, los testamentos. es correcto. Entonces, sin más preámbulo, producción, para que no me estés correteando más al rato, pues vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar del testamento, París, en general. Sí, Vamos a tocar un poco quiénes intervienen, nos des un poco de luz en algunos aspectos. Me parece que para hablar de testamentos, sí, primero tenemos que entender un concepto que es la sucesión. claro. ¿Qué nos puedes decir de este concepto sucesión? Mira, el tema de lo que es la sucesión engloba como tal, pues a lo que es la voluntad o la decisión de una persona para que justamente se cumpla el día de su fallecimiento, ¿no? O el día que muera. Entonces, esa es la sucesión, es el hecho de plasmar su última voluntad en específico y de acuerdo a lo que marca la ley, pues ante un notario, ¿verdad? Se elabora ya un testamento y se cumple con todas las formalidades para que tenga validez ante un órgano jurisdiccional que es un juez de lo familiar. Entonces yo creo que por ahí podríamos partir con el tema de la sucesión. Ok, entonces podemos definir que sucesión es prácticamente esa transmisión, esa Correcto. enajenación, esa transmisión de la propiedad, del patrimonio de la persona que falleció, vamos a decirle así por Uh-huh. ahora, Claro. eh, para quienes resulten ser sus beneficiarios, ¿no? Correcto. Sí, sí, claro. Es eso. Ese es el tema, ¿no? Ese es el punto. Es cumplir con su última voluntad. Es la última voluntad que tiene la persona para que ya cuando fallezca se dé cumplimiento de esa manera, tal y como lo estipula él. Pero ¿sabes qué, París? Yo creo que me la estás pintando muy fácil, ¿no? Como siempre, Claro. acostumbras a invitármela muy fácil, o yo a mí me gusta ver lo difícil de las cosas. Uh-huh. Efectivamente, en alguna ocasión, pues ellos plasman la última voluntad. Claro. Pero ¿qué pasa cuando eso no es posible, París? Cuando por desidia, por miedo, porque hay que llamarlo así, no sé si te ha tocado Uh-huh. ver, Eric, que hay personas que dicen que no hacen el testamento porque pues sienten que es Llaman a la muerte. exactamente, ¿verdad? Llaman a la muerte. Entonces no lo hacen, les Claro. gana el tiempo, fallecen. ¿Ahí qué sucede, París? ¿Tenemos otro tipo de sucesión? ¿Nos encontramos con algo distinto? ¿Otro Sí. concepto? ¿Cómo lo podrías explicar? Sí, bueno, mira, partiendo de lo que es la sucesión, se divide en lo que es la sucesión testamentaria, que es a donde hay un testamento como tal, justamente la persona antes de morir deja un testamento, queda estipulado ante un notario, se levanta lo que es una escritura pública, se tiene que hacer ante una escritura pública, y entonces, pues bueno, ahí se cumple con todas las formalidades que marca la ley, el Código Civil y el de procedimientos civiles. Para el caso de que no se haya dejado un testamento, entonces se considera una sucesión legítima o comúnmente lo llamamos como intestamentaria, ¿no? No hay testamento, posiblemente sea por la voluntad, más bien la falta de voluntad de la persona, la desidia, el hecho de que no le interese tratar ese tema o de no dejarle problemas a sus descendientes, ¿no? Ese es el punto medular. Cuando no se deja testamento, perdón, ahí pueden surgir muchas complicaciones para los herederos, para la cónyuge, bueno, en fin, es algo un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque si no hay un testamento, no hay una claridad de cómo se van a poder dividir o repartir esos bienes. A lo mejor un heredero va a sentir que le corresponde más que a los otros o que a él le corresponde todo y entonces
vienen ahí, ya empiezan justamente las complicaciones, pero no necesariamente significa que porque no haya testamento va a ser un juicio complicado, un procedimiento complicado, no. Puede no haber testamento y todos se pueden poner de acuerdo, ¿no? O sea, el hecho de que todos dialoguen y digan, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un consenso. Sí, mi papá, por ejemplo, ¿no? Poniendo el caso, mi papá o mi mamá no dejaron testamento, pero bueno, nosotros como hermanos podemos ponernos de acuerdo y entonces repartirlo de manera proporcional, de manera equitativa, e incluso en algunos casos se puede dar que digan, bueno, a lo mejor nuestro hermano X, que no pudo adquirir nada, no se hizo de ningún bien, y nosotros sí lo tenemos, pues se lo podemos dejar todo a él, ¿no? Entonces, puede darse también ese consenso y que de alguna manera el procedimiento o el juicio fluya con mucha rapidez, ¿no? Sin alguna dificultad. Entonces, esos son, digamos, los tipos de sucesiones que pueden darse ya a nivel judicial. Y en ese sentido, Julio, comentas testamentaria y legítima. Infortunadamente, en la mayoría de los casos se presenta la legítima, la que comúnmente conocemos como intestado, ¿verdad? Claro. Aquí me llama la atención un punto. Comentas que aunque haya una sucesión legítima, siempre y cuando exista un consenso entre los participantes de este testamento, todo puede fluir como si el finado o la finada lo hubiera dejado por sentado. ¿Eso es correcto? Porque en ocasiones nos han hecho creer y nos relacionamos la palabra intestado con un juicio que puede llevarse años, que puede llevarse mucho dinero, que puede llevarse sin sabores, incluso entre familiares. Y esta parte que nos estás comentando, me parece que les puede dar mucha luz a nuestros podescuchas, que no hay que asustarnos cuando quizá nuestro familiar por decisión propia tomó en absoluta conciencia no hacer testamento y que hay una segunda o tercera oportunidad de los involucrados para que se pongan de acuerdo y que le puedan dar salida de una manera lo más armónicamente posible. ¿Es correcto, licenciado, o me perdí un poquito en los conceptos? No, sí es correcta tu aplicación, tu puntualización, Eric. O sea, es muy, muy correcto eso. Aquí en el caso específico, la mayoría de las personas entienden como un procedimiento intestamentario como un procedimiento de pleito, ¿no? Se pudiera entender así, pudiera llegar a comprenderse como que es que murió intestado a la persona, ya va a haber pleito, o hay pleito seguro, y no forzosamente debe de ser eso, ¿no? O regirse por ese concepto, por esa vía. Puede haber un diálogo, una plática, un acuerdo, ¿no? Siempre y cuando se establezca un acuerdo, y entonces de esa manera todo fluye de manera positiva. Me atrevería a decir por experiencia también profesional que en el caso de que haya un testamento, también puede darse un conflicto, ¿no? O sea, también puede suscitarse una problemática. ¿Por qué? Porque tal vez uno o dos de los herederos digan, oye, no, o sea, ¿por qué le dejó X propiedad a mi hermana y por qué no a mí? ¿No? ¿Por qué le dejó un terreno a él y a mí no? ¿Por qué le dejó una cuenta bancaria a él y a mí no? Y entonces puede darse también esa disputa entre herederos, habiendo incluso un testamento, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la recomendación fundamental para las personas que atraviesan por un procedimiento sucesorio es que haya consenso, o sea, que haya un diálogo, que traten de ponerse todos de acuerdo y dejar a un lado justamente las diferencias, los problemas tal vez que se hayan suscitado en el pasado, para que entonces el mismo procedimiento fluya y sea mucho más rápido, porque además el procedimiento como tal, pues lleva su tiempo, ¿no? O sea, lleva sus días, sus meses, y entonces habiendo un conflicto, pues puede alargarse por años, ¿no? Entonces ahí es a donde viene la complicación total para los herederos. De acuerdo. Mi querido Jesús,
vámonos con los siguientes cuestionamientos, porque increíblemente llevamos ya casi la mitad de esta primera parte. Yo sé, jálate los cabellos, alza las cejas, haz muecas, aprovecha al abogado porque te quedan 20 minutos reales para avanzar en esta primera parte de la entrevista a nuestro invitado. Ok, bueno, París, nada más para concluir entonces y hacerlo resumido. Sí. En una sucesión testamentaria es la persona que fallece la que va a dejar la última voluntad plasmada, a cómo se van a repartir los bienes. Así Y en es. la legítima o intestamentaria, como no hay esa voluntad, entonces va a ser la ley quien, mediante la prelación que marca, pues repartirá, ¿no? Desde hijos, cónyuges, ascendientes, colaterales, concubina y demás. Nada más para partir de ahí ya con las siguientes preguntas. Claro. Y en las dos puede haber problemas, ¿no? Tú invitas al consenso, invitas pues a que todo el mundo esté de acuerdo y ya sea que respete la voluntad del fallecido o lo que marca la ley. Muy bien. Oye, licenciado, bien rápido, aquí veo que mi querido socio Jesús, bien que le estudió con los conceptos y Claro. con las puntualizaciones. Si Así ocupas es. a alguien que presente una promoción, que vaya a juzgados, a tribunales, SOS Impuestos Express por parte de Jesús Vargas, cuenta con ello, licenciado. Con todo, mi Jesús, con todo. Hay que unir fuerzas y darle con todo esto. Venga, litigio. Vámonos, Jesús, adelante. Ando buscando chamba de becario ahí, por si te interesa. Ya estás aquí conmigo. Ok, ya partiendo de esto entonces, París, podemos encontrar distintos conceptos en estos tipos de sucesiones. Sí. Heredero, legatario, masa hereditaria, albacea y el repudio. Claro. Brevemente, ¿qué podemos entender como heredero y legatario y cuáles serían las diferencias? Bueno, mira, para empezar, el heredero o los herederos, o sea, se suman a la totalidad más bien de los bienes, derechos y obligaciones que en un momento dado tiene o tuvo el testador, ¿no? Entonces, ellos se suman a lo general, a todo, participan en todo prácticamente los herederos o el heredero, ¿no? Y ya en específico lo que es el legatario, únicamente a un solo bien, a una sola obligación, por llamarlo así. O sea, es de manera muy, muy específica. Los herederos es en general, o sea, comparten todo, derechos, obligaciones, todo, y el legatario únicamente una sola cosa, ¿no? Ya llámese un terreno, una casa, una cuenta bancaria, pero es muy, muy específico lo que es el tema del legatario. Entonces, yo creo que ahí podríamos partir de la diferencia, ¿no? ¿Es común, licenciado, que existan esos dos modelos o la gente por lo general solo nombra herederos? No, realmente en la práctica se dan los dos términos. O sea, en un testamento se puede dejar herederos para lo que es la masa hereditaria, o sea, para todo, y un legatario únicamente para un solo bien. Entonces, ese legatario va a tener únicamente derechos y obligaciones sobre ese bien, nada más. Ya los herederos respecto de la masa hereditaria que sobre. ¿Me explico? Entonces ahí sí ya es muy clara la distinción ante la ley y ante los procedimientos legales. Excelente, gracias. Continuamos, Jesús. Estimado París, un concepto que definitivamente tiene mucho que ver con este tipo de procesos, el albacea. ¿Qué debemos entender por el albacea? ¿Cuáles son sus funciones y qué opinión te merece a esas personas que ocupan ese puesto? ¿Quién lo pone? ¿Cobran? ¿Cómo funciona esto? Bien, sí, lo que es el tema del albacea, ese por lo regular siempre es designado por el testador. Es una persona física, puede ser ya sea un familiar u otra persona externa a él que en un momento dado se ha designado con el cargo de albacea. El albacea va a ser la persona que va a dar cumplimiento y va a vigilar la última voluntad del testador. Él se va a encargar de estar supervisando que efectivamente se cumplan todas las determinaciones que el testador dejó, valga la redundancia, en su testamento, ¿no? Entonces, vaya tarea, ¿no, licenciado?
Sí, sí, realmente es una tarea fuerte porque está llena de obligaciones, ¿no? O sea, Yo creo que se asemeja a la clásica rifa del tigre, ¿no, licenciado? ¿O tú qué piensas, Jesús? Yo pienso Ser que un te voy a poner albacea. a ti, yo pienso que te voy a poner a ti de albacea, amigo. No, muchas Creo que gracias. ahí me voy a, fíjate que por ahí decía un Licenciado, maestro, ¿puedo negarme a ser albacea o no? ya le estás corriendo. No es cierto, continuamos, venga, vámonos. ¿Qué más, licenciado? Te interrumpimos con lo del albacea. no, bueno, pues regresando al tema de lo que es el albacea, pues justamente es la persona que se encarga de darle cumplimiento a la última voluntad del testador, tiene derechos y obligaciones, normalmente está nombrado en el testamento, ¿no? O sea, cuando hay un testamento debe de estar nombrado ahí, salvo que la persona, el testador no lo haya decidido así, se tendrá que nombrar en el juicio. Y pues bueno, no es algo tan complicado, no creo que sea algo tan difícil de llevar a cabo, pero en muchos de los casos los herederos, algunos no lo ven bien, ¿no? Porque sucede el tema a lo mejor la envidia, ¿no? De que es que, ¿por qué me dejó a mí más que a ti? ¿No? ¿Por qué te dejó a ti como albacea? ¿Qué acaso te quería más? ¿Tenía preferencia sobre ti? Entonces, a lo mejor pueden surgir este tipo de cuestionamientos para lo que es el nombramiento de albacea, pero bueno, al final es una figura jurídica que está establecida en la ley, que se debe de llevar a cabo, se debe de cumplir con ese encargo de albacea, y bueno, dentro de lo que son también los derechos, pues como lo comentaba Jesús, o sea, sí puede llegar a tener una remuneración económica por el cargo que está desempeñando, pero bueno, debe de ser de manera justificada también, ¿no? O sea, sí debe de acreditarse justamente que en un momento dado haya cumplido con todas sus obligaciones para que se le pueda remunerar de alguna cantidad económica, ¿no? Y eso lógicamente que se tendrá que tomar de lo que es la masa hereditaria. De ahí se tendrá que hacer pues ese pago o ese cobro, por llamarlo así. Oye, Jesús, interesante tema el que cobre una albacea y que no lo haga por caridad. Y como apelando a tus palabras, cómo todo termina pegando en los impuestos, ¿no? Imagínate nada más que durante 3 o 4 años que dure un proceso, el albacea esté recibiendo recursos de la masa hereditaria y ahí qué le podríamos sugerir a los escuchas y por la parte legal que la tenemos, cómo se podría proteger ese albacea para que esos ingresos no sean objeto, no queden exactamente como un ingreso grabado y que vayan con un ordenamiento judicial de que soy el albacea, yo soy quien está administrando esos recursos, autoridad, no me grabes este ingreso. ¿Sería posible, Jesús, o ahí entraríamos en una parte más técnica fiscal? Bueno, perdón que interrumpa rápidamente por experiencia profesional. Igual también hace tiempo participé en un procedimiento así justamente de una albacea y yo recuerdo perfectamente que esta persona hacía sus declaraciones de impuestos, o sea, de lo que él percibía, hacía sus declaraciones, atendía las contabilidades, o sea, estaba fiscalizado. No me metí mucho a ese tema porque, bueno, él tenía su contador, pero sí recuerdo que me decía, es que yo tengo que estar manteniendo mi situación contable al día, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya ustedes pues podrían aclararnos muchas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo lo harían? ¿De qué forma? Bueno, en fin, yo creo que me gustaría escucharlos. Jesús, por favor. Sí, realmente es todo un temazo, amigo. Yo precisamente estoy convencido de que tú vas a ser mi albacea, porque por ahí decía un maestro que el puesto de albacea generalmente es para los que nos trataron mal en vida, ¿no? Y tú me estás recordando mucho los tiempos. La verdad ahí es donde me voy a desquitar. Me quedan 10 Para minutos empezar, para empezar. para empezar otra vez, ¿no? Otra vez, 10 minutos. Ahora, dentro de todas las obligaciones que tiene la albacea de manera jurídica que nos va a platicar Paris, sí, definitivamente una de sus obligaciones es atender la parte fiscal. Aquí depende mucho de qué tipo de contribuyente estamos hablando. Si estamos hablando de un contribuyente que estuvo por sueldos y salarios, por intereses, por cuestiones así, pues con el acta de defunción vas, cancelas el RFC y se acabó.
Pero si hablamos de un contribuyente que tuvo actividades empresariales, que tiene una negociación en marcha o que está rentando, que tiene actividades de arrendamiento, no es Cuentas tan bancarias sencillo. abiertas, Jesús, No es tan con sencillo. recursos. Entonces, ¿qué hace el albacea? Pues para evitar todos estos problemas que bien comentaste, tiene que ir a la Secretaría de Hacienda o al SAT y presentar su aviso de apertura de sucesión, ¿ok? Previa documento donde acepte la asignación de albacea y donde se acredite como tal, presenta el aviso de apertura de sucesión. Lo que va a hacer el SAT ahí es cancelarte el RFC del contribuyente fallecido, del de cuyos, y te va a asignar un nuevo RFC que es con el que vas a estar pagando tus impuestos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el albacea concluya el reparto de acuerdo a la última voluntad del testador o concluya el juicio intestamentario. En ese momento en el que él reparte tal cual le dijo la ley o tal cual viene en el testamento, dependiendo del tipo de sucesión, entonces vuelve a presentarse al SAT y ahora presenta su aviso de liquidación y cancelación de RFC por sucesión testamentaria, y en ese momento pues ya los bienes y los productos de cada cosa que recibieron los herederos o legatarios, pues será cosa de ellos. Mientras tanto, y antes que eso no pase, pues será la albacea quien tenga que estar cumpliendo por cuenta de ellos todas estas obligaciones durante el tiempo que esto dure, ¿no? Entonces, más vale que cobren, y más vale que cobren bien, salvo lo que diga aquí el abogado. Y yo aquí, en este sentido, y considerando todas estas aristas, yo te preguntaría, París, ¿qué opinión te merecen aquellas personas que dejan como albacea a su socio, al amigo, al compadre, a la esposa o al marido en su caso? Personas que seguramente no tienen esa preparación ni jurídica ni fiscal. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué les aconsejarías a ellos? Y para que mi amigo esté tranquilo y se tranquilice un poquito, ¿puede el albacea rechazar ese cargo? ¿Y qué pasa cuando el albacea tiene una parte de esa herencia? ¿La puede rechazar igual o a qué se expone? Sí, bueno, mira, en el caso de los albaceas, como les comenté, o sea, es una figura jurídica que le establece la ley. No hay de qué asustarse ni de qué preocuparse, sino más por el contrario, acercarse a un abogado, asesorarse, ¿verdad?, de manera correcta, o con un contador, con fiscalistas como ustedes, para el tema ya de los impuestos, cuestiones de ese tipo. Y bueno, al final desempeñar el cargo como debe de hacerse. Ya en la asesoría jurídica se les indica, ¿no?, cuáles son derechos y obligaciones que deben de cumplir, que adquieren, la forma en la que pueden obtener también un ingreso. En fin, es algo muy, muy, hasta cierto punto sencillo, siempre y cuando se lleve de la manera correcta, ¿no? Sin que haya dificultades, disputas, etcétera, ¿no? Ya para el tema de lo que es el rechazo del nombramiento de albacea, sí se puede hacer, sí se puede realizar. Esto ya es directamente en el mismo procedimiento judicial. Se tiene que hacer de manera expresa y se tiene que hacer en presencia del juzgador, ¿no? Directamente en el juzgado se tiene que hacer ese rechazo, y entonces ya en ese momento se deja de ser albacea, se dejan de tener derechos y obligaciones, y puede entrar otro de los herederos que entonces cumpla con ese cargo de albacea. Ya puede entrar otra persona a cumplir con el cargo de albaceazgo, pero sí se puede dar ese tema de rechazo. Y en el supuesto de que pues, yo me aferro y quiero dejar a mi socio como albacea y le dejo dentro de la masa hereditaria, pues una cantidad módica ahí, Claro. unos 100,000 $, Uf. ¿qué pasa si él no decide ser mi albacea? Bueno, en el caso de que no sea el albacea, no significa que esté rechazando a lo que es la masa hereditaria, únicamente al nombramiento como tal, al cargo de albacea. Pero él puede seguir siendo heredero, o sea, puede seguir teniendo la calidad de heredero, y puede entonces seguir participando en el procedimiento sucesorio. Entonces ahí sí no aplica de que dejo de ser albacea o rechazo el cargo de albacea y ya rechazo la masa hereditaria. Excelente. Entonces, aquí, ya sé.
Entonces aquí nada más permítanme puntualizar algo porque esta primera parte se nos está terminando. No está mal ser albacea. Debemos de acercarnos con un abogado que nos pueda orientar en el correcto tratamiento y cómo alzar la mano para no complicarnos en una situación legal. Y Jesús, también tenemos que acercarnos con un fiscalista capacitado y preparado para que nos lleve por el camino adecuado y que no el SAT o la autoridad nos pueda complicar ese recurso que vamos a estar recibiendo de manera periódica de cara a que este proceso de ser albacea dure el tiempo que tenga que durar, no tengamos ninguna situación grave fiscalmente hablando. ¿Es correcto, licenciado y Jesús? Sí, claro, correcto. Sí, pues sí, siempre conviene acercarse a los que conocen un poquito el tema, principalmente porque son personas que desconocen todas estas actividades y obligaciones las que ocupan esos cargos. Muy bien. Jesús, nos quedan 5 minutos de esta primera parte con el licenciado Julio París Ortiz. Nos hacen falta todavía un par de preguntas. ¿Algún comentario que quieras extender en estos 5 minutos o continuamos con el cuestionario? Y en la segunda parte hacemos las otras preguntas. Como tú te sientas libre, 5 minutos nos quedan. Sí, yo creo que es tiempo suficiente para abarcar un poco más el tema. Ya hablando de sucesión testamentaria, París, y Sí. con todo el antecedente que ya platicamos, ¿cómo nos defines entonces un testamento? Que al final ya es nuestro tema toral de esta charla. Claro. Pues mira, el testamento como tal es la voluntad que tiene la última persona que va a dejar antes de fallecer. El testamento debe de ser por escrito. O sea, eso es algo importante, ¿no? Debe de ser ante un notario, aunque hay otros tipos de testamento, pero yo creo que el que tiene como más recurrencia, ¿verdad? Es el testamento ante notario, testamento público abierto, ¿no? Ante notario. Y bueno, ahí es a donde la persona externa su última voluntad debe de ser de manera libre, espontánea, sin que haya coacción, debe de dejar o disponer de sus bienes y también de sus deberes para que entonces en el momento de que fallezca se le dé cumplimiento a toda esa voluntad que está manejando el testador. Ese es el testamento como tal, ¿no? Es un documento, es una escritura pública, pero se contienen cláusulas, declaraciones, datos generales, se tiene que plasmar también lo que es la fecha, la hora, el lugar en que se está elaborando y además de eso el notario debe de, una vez que se redacte, debe de leer el testamento en voz alta, se lo debe de leer al testador para que entonces él diga si está conforme con lo que está plasmado en ese testamento y lo tiene que firmar dando su consentimiento a ese documento. Ok, París. ¿Y qué pasa con esas viejas usanzas anteriores, de esas que el tata de la familia dejaba la hoja en blanco firmada y entonces llegaban los hijos y ponían ahí las adjudicaciones que querían? Si eso sucede y se lo llevan al notario y le dicen, mira, aquí está la hoja donde dice cómo quedan las cosas y la firma de mi papá. ¿Eso aplica? ¿Es legal? ¿Nos van a hacer caso los notarios? Mira, es que ya entra un tema ahí, por ejemplo, de requisitos de validez. Entonces, pudiera haber vicios, se pudieran dar vicios, pudiera estar manipulada la voluntad del testador, porque ahí puede darse el caso de que esté bajo presión, bajo amenazas, y de alguna manera, pues bueno, el notario no puede darle validez plena a una hoja en blanco, ¿no? Firmada, o sea, no va por ahí. Tiene que estar redactada incluso deben de participar 5 personas, o sea, si el testador a lo mejor ya está en una situación de gravedad, de enfermedad, etcétera, que esté muriendo, deben de participar 5 personas. Si la situación es muy, muy grave y no hay 5 personas, por lo menos 3, pero que sí una se encargue de hacer la redacción del documento y de alguna forma darle cumplimiento a esa validez. Pero bueno, estamos a menos de un minuto de terminar. Mucho menos.
Mucho menos. un ratito, ¿no? Sí, mira, yo creo que con esta parte nos vamos a quedar para la conexión a la segunda parte, licenciado. Claro. Y nuestros podescuchas puedan estar ligando todo completamente y que no nos cortemos por ahí de manera tan desagradable. Regresamos. Queridísimo licenciado Julio París, después de esta pequeña escala técnica obligada, como en todo que va en viento en popa, hay que tomar un pequeño respiro, esta escala técnica. Nos quedamos y nos platicabas qué es un testamento. Por favor, retomamos en esa parte. Sí, claro, bueno, pues el testamento como tal es el acto ante el cual pues el testador, ¿verdad? Acude ante un notario a externar su última voluntad, debe de quedar por escrito, debe de cumplirse los requisitos que marca la ley, en escritura pública se debe de redactar un clausulado de lo que debe de contener ese testamento, y se le debe de dar lectura por parte del notario para preguntarle al testador si está conforme con lo que se está plasmando ahí. Y bueno, el testador ya le corresponde firmar de aceptación o firmar su aceptación, y con eso se terminaría lo que es el acto de la realización de un testamento. Evidentemente se tendría que hacer un acto totalmente transparente y sin ninguna presión, autónomo, ¿verdad, abogado? Sí, debe de ser de manera unilateral, no puede ir alguien más con el testador, no pueden acompañarlo. Poner la huella en el hospital, ya casi el enfermo sin conciencia, todo eso se consideraría incluso un delito, abogado, Sí. tomar esas acciones Sí. o realmente la ficción ha superado a la realidad. No, ya cuando se dé ese tipo de cuestiones, pues evidentemente el testamento está viciado, ¿no? O sea, ya se podría considerar un testamento inválido o nulo. Entonces, ya cuando llega a suceder eso, pues sí, evidentemente hay un tema de un dolo en específico relativo a un delito, ¿no? Ya a la manipulación de un enfermo terminal. Entonces, un fraude tal vez se podría dar. Yo creo que ya buscándole varias figuras penales pueden adecuarse a esa, pues ahora sí que a esa mala manera de actuar, esa mala acción, así es, correcto. Perfecto. Jesús, continuamos, por favor. Sí, muchas gracias, amigo. Pues ahora sí, ya pasamos quiero dejar la parte aburrida, técnica y demás, para pasar a lo bueno, a la carnita, a lo que vivimos todos y a lo que viven nuestros escuchas, ¿no? Vamos a empezar con algo tranquilo, París. ¿Quiénes pueden testar y quiénes pueden heredar? ¿Todo mundo? ¿Hay algunos requisitos? ¿Cómo está esto en el ámbito jurídico? Sí, bueno, pues para el hecho de realizar un testamento, cualquier persona lo puede realizar. Debe de cumplir con los requisitos que marca la ley, no estar impedido, ya sea en sus facultades mentales en específico, que tenga alguna afectación o algún impedimento. Esas personas, si no pueden realizar lo que es un testamento, hay un capítulo del código que contempla que se puede dar la realización de un testamento para ese tipo de personas que tienen alguna discapacidad, pero debe de intervenir forzosamente un juez, o sea, una autoridad jurisdiccional debe de intervenir dos médicos que le deben de realizar estudios a esta persona, evaluaciones, para que entonces se pueda llegar a la conclusión de que efectivamente esta persona pueda llegar a realizar su testamento. Entonces, pues ellos serían los que están impedidos. Las personas, por ejemplo, que están privadas de su libertad, ¿no? En una reclusión también porque están suspendidos sus derechos políticos y civiles, ¿no? Pues bueno, ese tipo de personas son las que están impedidas para poder realizar lo que es su testamento, y de alguna manera, pues bueno, no cumplen con las condiciones que establece la ley. Y las personas que pueden recibir una herencia igual, de la misma manera, pueden ser cualquier tipo de persona, pero en específico que no tengan algún impedimento o alguna condición relativa a las facultades mentales por las cuales le impida poder
heredar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que pueden realizar su testamento, pueden ser, por ejemplo, los que hayan cumplido 16 años, y esto es importante decirlo. Las personas que ya hayan cumplido 16 años pueden realizar su testamento, pero bueno, también cumplir con las formalidades, ¿no? Porque están considerados menores de edad, pero el mismo código ya les permite, ya les da esa autorización para que puedan realizar su testamento. Muy bien, París. En este orden de ideas, con lo que nos comentas, vámonos a un caso de la vida real, ¿te parece? Vamos a suponer que mi estimado socio, pues realiza su testamento, ¿verdad? Vamos a pensar que realiza su testamento y pues bueno, ahí le deja a sus hijos algunos legados o herencia para los otros, a la esposa también le deja algo, pero resulta que la casa que tiene en Cuernavaca se la dejó a Gloria, la que tantas glorias le dio en vida, ¿sí? Nada que ver con la familia, porque él era un excelente, además de ser padre, profesionista y demás, mi estimado amigo también era un sugar daddy, que también tenía pues lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, en el testamento, deja a todas las familias asignado un bien y también le deja esto a Gloria. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Sí puede ella pelear esto? ¿La familia les puede quitar este bien a esta persona? ¿Cómo se desenvolvería este escenario? Bueno, en el caso en específico, si hubo una designación, llamémoslo como legado hacia Gloria, ¿verdad? Hacia la persona que comentamos, se tiene que respetar. O sea, se tiene que respetar, ¿por qué? Porque hubo un testamento, se cumplieron con las formalidades, es legal, o sea, es completamente legal, ¿no? Ya en el caso, por ejemplo, de los familiares del de Cuyus, que en un momento dado no estén conformes con ese legado, bueno, posiblemente lo que pudieran hacer es tratar de invalidar ese testamento, ¿no? Tendrían que promover un procedimiento buscando lo que es la nulidad del testamento, alegando que en un momento dado el de Cuyus o el testador no se encontraba plenamente en sus facultades mentales para poder realizar ese testamento, o que estaba amenazado, que lo tenían sometido, que estaba violentado, ¿no? Pero al final, se tendría que acreditar, o sea, sí se puede dar trámite a una nulidad de un testamento ante un juzgado, pero se tiene que comprobar todo lo que se realice ante los juzgados, todo se tiene que comprobar, ¿no? Entonces, no vale ni aplica lo que mucha gente dice, ¿no? No, es que el testamento es nulo porque seguramente mal influenciaron a mi papá, ¿no? Manipularon, etcétera. No, o sea, ese tipo de afirmaciones estériles, por decirlo así, no aplican, ¿no? Para lo que es el tema de un testamento como tal, no se puede dar. Entonces, sí pueden llegar a buscar la nulidad del testamento, pero bueno, es un procedimiento complejo, honestamente es complejo, es largo, oneroso en el tema de las cuestiones económicas, es oneroso, posiblemente se tendría incluso que exhumar los restos del de Cuyos para tener que practicarle, sí, o poder practicarle un examen y poder comprobar que efectivamente no estaba dentro de sus facultades mentales, no estaba plenamente bien, ¿no? Entonces, sí se puede dar, pero es algo complejo, Jesús. Fíjate, el de Cuyos nada más estaba enamorado, París. Yo creo que ya lo violentamos demasiado. Solo Sí, estaba claro. enamorado y se lo dejó, ¿no? O sea, Sí, claro, claro, por supuesto. Y además, regresando a la primera parte, ¿no? Donde iniciamos la charla, la conversación, pues es su última voluntad, o sea, fue su última voluntad y se debe de respetar como tal, ¿no? Entonces, por eso se llama testamento, ¿no? Yo estoy testando lo que yo quiero que se haga cuando fallezca, ¿no? Cuando ya no esté en este mundo. Entonces, ahí sí se debe de respetar esa última voluntad. ok. En el supuesto, siguiendo el mismo escenario y el mismo caso para darle contexto, uno de los hijos presenta otro testamento que también fue firmado por su papá, en donde dice todo lo contrario al escenario que te planteé. Claro. ¿Qué pasa cuando nuestros podescuchas se encuentran con dos o más testamentos? Claro, sí, es interesante ese tema. Pues fíjate que ahí
jurídicamente lo que aplica es que el último testamento es el que tiene validez plena y total. ¿Por qué? Porque si hubiera 2, 3, 4 testamentos, estamos ante el escenario de que el de cuyos revocó esos testamentos. O sea, sí los pudo haber hecho 10, 15, 20, sin ningún problema. Pero al final, todos esos fueron revocados uno a uno. El primero fue revocado por el segundo y viceversa, hasta que el último es el que tiene plena validez. Entonces, a lo mejor, pues uno de los herederos puede decir, bueno, es que este es el testamento real de mi papá, ¿no? Fue el último, pero no, realmente con las fechas que vienen en la escritura se puede cotejar realmente cuál es el último testamento. Además, ya entrando en el tema del juicio, se tienen que realizar búsquedas tanto al archivo de notarías como al archivo judicial, y ahí es a donde se va a comprobar cuál fue el último testamento que dejó el de cuyos. Entonces, pues sí, ya no hay como que poder sacárselas bajo la manga, ¿no? Y decir, este fue el último testamento que dejó mi papá. Ahí sí ya no aplicaría. Antes de que pasemos al siguiente tema o a la siguiente pregunta, me parece que me gustaría que puntualizaran, licenciado, quién puede heredar. Ahorita nos mencionaste un par de figuras, ¿de acuerdo? Incluso la famosa gloria que nos comenta Jesús. Claro. Pero brevemente, ¿quién puede heredar? Porque en ocasiones tenemos ese abuelito rico, ese tío rico, ese primo rico, e infortunadamente llega lo inevitable, lo que la misma cronología de la vida va a presentar. Y sí, querido, pues escucha, eso sucederá y no hay como hacer un testamento en tiempo, en forma, con lucidez, con todas las condiciones físicas y de salud mental para poder estar transparente. ¿Quién puede heredar, abogado? Puede heredar todos los familiares, horizontal y verticalmente hablando, o la ley te marca una escalera precisa y después ya se va extendiendo a otros familiares, o amigos, claro, o etcétera. Claro, sí, no, ahí en este caso, jurídicamente, la ley establece que solamente pueden heredar los parientes hasta el 4º grado, ¿no? Que ya 4º grado serían los primos, ya serían los parientes en 4º grado, o en un momento dado, ya si nos vamos, o sea, eso es hacia abajo, si nos vamos hacia arriba, pues los tíos abuelos, ¿no? Los famosos tíos abuelos que pudieran considerarse como de 4º grado, pero únicamente hasta ahí. Ya no puede llegar más abajo lo que es la herencia o las personas que pretendan heredar, porque la ley no lo permite. O sea, eso ya está explícitamente marcado en la ley. Y bueno, pues aquí primeramente, ¿quién hereda? Pues los hijos, ¿no? O sea, del difunto, del papá o de la mamá, los hijos. A su vez, también lo que es la cónyuge, también tienen el derecho a heredar en esa misma línea. Ya posteriormente, si no se tuviera alguno de estos descendientes, vienen lo que son los ascendientes, los papás del de cuyos, ¿no? O sea, serían los abuelos, ¿no? Para arriba ya podrían intervenir ellos, y ya hacia abajo, entonces ya vendrían lo que son los tíos o los sobrinos, o en este caso en específico los primos que nosotros manejamos, ¿no? Pero hasta el 4º grado, no puede ya extralimitarse ese reclamo de la herencia porque no está permitido por la ley. Obviamente esos familiares de 4º grado formarían parte de la herencia siempre y cuando no estuvieran los 1, 2 y 3º grado. Correcto. Es importante porque en ocasiones fallece la persona y están los familiares de 1º, 2º y 3º grado, que son los que nos acabas de explicar. Así es. El de 4º y se quiere pelear con todos y quiere alzar la mano y por cronología y por ley, pues ni siquiera le toca. Eso es un hecho. Ni siquiera le toca, pero como toda persona conflictiva y que en ocasiones desea hacerse de algo por la oportunidad, demanda el juicio testamentario, hace movimientos. Y al final del día me parece que parte de una mala asesoría legal, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, bien lo puntualizas, Erika, ahí, ante la ausencia de los familiares más cercanos, ¿no? Ya se va dando lo que es el 2º grado, 3º grado, hasta el 4º grado, pero no puede brincarse, ¿no? O no puede llegar
una persona del cuarto grado cuando están los demás parientes vivos y entonces decir yo reclamo la herencia. No, aquí ante el derecho es los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Entonces, bien puntualizaste esa parte. Maravilloso. Jesús, continuamos, por favor. Sí, sí, claro que sí. Lick, Sí. Paris, ya hablamos del testamento, ya nos dijiste qué es. ¿Cuántos tipos de testamento podemos encontrar? ¿Cuáles son válidos? ¿Cuáles son sus características? Claro. Bueno, mira, ante lo que es la ley, pues primeramente se establece el testamento público abierto, que es ante notario, que ya lo hemos comentado, ya dimos la explicación. Ese se realiza ante notario de manera libre, espontánea, sin ninguna presión. Y entonces ese sería lo que es el testamento público abierto, se formaliza ante escritura pública y se deposita un ejemplar en el Archivo General de Notarías, otro se queda con el notario y uno más se le entrega a lo que es el testador. Ese sería, sí, adelante. Julio, nada más una pregunta. ¿Un testamento necesariamente lo tenemos que hacer ante un notario público o podemos acudir con un fedatario o con un corredor? ¿O para exclusivo testamento, notario? Bueno, en el caso en específico, la recomendación sería que se deba realizar ante un notario, porque además así lo especifica lo que es el tema legal, ¿no? De acuerdo. Yo creo que sería maravilloso y adecuado apegarnos, ¿no?, a lo que marca el código. Entonces, creo que debe de hacerse así, cumplirse con ese requisito que marca la ley. Posteriormente viene lo que es un testamento que le llaman testamento hecho en país extranjero. Así lo contempla la ley también. Pues su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, es elaborado en otro país, en otro lugar distinto a donde tú te encuentras o resides. Y bueno, ese testamento, la sugerencia aquí es de que se haga específicamente en lo que es el consulado, ¿no? En el consulado mexicano. Si hay una persona que reside en Estados Unidos o en algún otro país, que se dirija, acuda al consulado mexicano y entonces se formaliza como el testamento público abierto, así de esa forma. Y ese testamento que se realiza en un país extranjero tiene la misma validez o tendría la misma validez que si se hiciera ante un notario en la Ciudad de México o en México como tal, en nuestro país. Pero sí debe de hacerse ante el consulado. Eso es importante puntualizarlo para que pueda reconocerlo un juzgado, ¿no? Un juez de lo familiar le pueda dar ese reconocimiento. ¿Ah? Entonces, posteriormente viene lo que es el testamento público cerrado. Ese testamento público cerrado se hace de manera personal, pero lo redacta la persona. O sea, aquí lo interesante es que el mismo testador lo redacta, lo tiene que redactar él, tiene que acudir al notario con 3 testigos, se tiene que rubricar todo ese testamento, firmarlo, y entonces uno de los testigos, estando ahí ante el notario, hace lo que es el protocolo de la validez del mismo documento. Ya si en un momento dado el testador decide dejarle una copia al notario, él tendrá la obligación de depositarlo en el archivo de notarías, y en caso de que no quiera dejarlo ahí el testador, bueno, se levanta lo que es una escritura, un acta circunstanciada, una comparecencia, y entonces el testador se puede quedar con su propio testamento, con su propio ejemplar. Ese es para el tema de lo que es el testamento público cerrado. Posteriormente hablamos de lo que es el testamento privado. Aquí ya lo habíamos comentado, entre líneas lo habíamos comentado, pero bueno, aquí lo vamos a puntualizar. Ese se da o se otorga cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una situación ya, digamos, de urgencia, ¿no? Cuando la persona está muriendo, cuando la persona tiene algún problema delicado de salud, y entonces en ese momento es cuando se da lo que es el testamento privado. Se debe de dar así, a lo mejor en una cama de un hospital, su domicilio, en donde se encuentra la persona, en la misma calle, ¿no? Si fue accidentado, tuvo algún problema en la misma calle, se debe de dar así. ¿Por qué? Porque
pues no va a dar tiempo de que un notario llegue, ¿no? De que un juez llegue, un fedatario no va a poder llegar por la misma urgencia. Pero al final, la persona que esté en esa situación lamentable puede dar su testamento de manera verbal, lo haría así. Si alguno de los testigos tiene que comparecer, 5 testigos ahí también, 3 en el caso de que no haya 5, pero sí por lo menos 3 es lo que estipula la ley, y alguno de ellos lo que puede hacer es redactarlo. Si tiene la posibilidad, puede tomarle la última voluntad al testador de manera muy específica y clara. Y bueno, si el testador pudiera llegar a firmar ese documento, esa hoja que el testigo redactó, pues adelante. En caso de que no, ya nada más quedaría plasmado en el documento, en el papel, y los 3 testigos tendrán que pues comparecer, ¿verdad? Dar fe ante el notario de que ese documento se realizó en presencia de ellos. Ese es lo que es el tema del testamento privado. Testamento militar. El testamento militar, pues su nombre igual también nos los está mencionando, ¿no? Es el que otorga un militar, una persona del ejército, de las Fuerzas Armadas, pero en específico este testamento se da cuando el miembro del ejército entra en acción o en guerra, ¿no? Cuando está en un tema de acción o de guerra, ahí es a donde se da ese testamento, y normalmente se da cuando está herido, cuando está ante una situación de gravedad también, ¿no? Que ya está perdiendo la vida, por llamarlo así, y de igual manera las personas que estén ahí a su lado pueden y deben de comparecer como testigos. Normalmente deben ser 2, pero pues si las circunstancias no lo permiten, con uno es más que suficiente, si se puede redactar bien, y si no, también de manera oral, ¿no? Quedará de manera verbal. Otro tipo de testamento, el marítimo. El testamento marítimo, bueno, pues este se da cuando el testador se encuentra a bordo de un buque, ¿no? De un barco. Puede ser un barco mercante, llámese un crucero, un barco que transporte mercancías, y entonces de la misma manera que su vida esté en peligro, que esté en riesgo, ¿verdad? Que a lo mejor el barco esté atravesando por una tormenta, esté por inundarse, etcétera, hundirse, ahí es a donde la persona puede dar su testamento o otorgar su testamento de la misma manera que en el militar. Se asemeja mucho ante la presencia de los testigos, y se debe de otorgar ante el capitán del mismo barco, ¿no? Para darle esa plena validez, porque el capitán es la máxima autoridad ante un navío, ¿no? Ante un barco de ese tipo. Entonces, esto es lo relativo al testamento marítimo, que bueno, también se puede dar en el caso de la Marina, valga la redundancia, ¿no? De la Marina, si hay un estado de guerra, algún estado de peligro para los tripulantes de esa navegación, también alguno de ellos, algún marino, puede otorgar su testamento si estuviera herido, si estuviera convaleciente. Ahí en ese momento puede otorgar su testamento ante el capitán del barco. Entonces, a grandes rasgos, esos serían los tipos de testamento. Vaya, Julio, nos has llevado por un paseo totalmente, un abanico completo de los tipos de testamento. En lo personal, tenía el conocimiento de 3, nos has mencionado más de 3, y pues tengo muy buenas y tengo muy malas. Muy buenas, que vamos excelente con esta parte del testamento. Sí. Y la mala es que ya vamos a la mitad de esta segunda parte. Así que, Jesús, no te voy a quitar más de tu tiempo. Por favor, continuamos. Siempre metiéndome presión, amigo, me encanta, ¿eh? París, ustedes los abogados luego tienen conceptos bien interesantes que uno como contador pues no alcanza a comprender de manera inmediata. Sí. Mucho se ha hablado de testamentos inoficiosos. ¿Qué podemos entender nosotros como personas que desconocemos ese tipo de conceptos como un testamento inoficioso? ¿Cómo opera? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué nos puedes decir? Claro. Bueno, mira, el testamento inoficioso se da
o se puede presentar cuando el testador, el de cuyos, no se hace cargo de cumplir con una pensión alimenticia en específico para pues sus hijos, su cónyuge, su concubina, ¿no? Ese es cuando no se cumple con el tema de los alimentos. Cuando hay un incumplimiento a esa parte de los alimentos, ahí es cuando se considera inoficioso y por lo tanto pues perdería su validez, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría dejando desamparada a la cónyuge, a los hijos, en las cuestiones alimentarias que son pues realmente fundamentales para vivir, ¿no? Entonces, ese sería el tema del testamento inoficioso. Ok, entonces debemos entender que cuando el de cuyos fallece, aún y cuando tenga ese derecho de repartir sus bienes a su consideración, no debe de olvidar a aquellas personas que dependen de él y que le demandan alimentos, ya sea por cuestiones de edad, pudiera ser de parentesco, de afiliación, me imagino. Claro. Entonces, como que entonces ya queda un poquito limitado, ¿no? O sea, a lo mejor sí puedo yo repartir, pero no me puedo olvidar de esas personas porque pudieran declararme mi testamento inoficioso. ¿Sí lo entendimos bien así? Sí, correcto, eso es muy puntual lo que dice. Sí, o sea, es que al olvidarse de las cuestiones alimentarias para con las personas que tiene esa obligación, pues sí las estaría afectando, o sea, estaría causándoles una afectación muy grave. O sea, los alimentos son de primera necesidad, ¿no? No se le puede decir a un hijo, hoy no comes y mañana sí, ¿no? A la cónyuge igual, también hoy no comes y mañana sí. O sea, los alimentos son diarios y de primera necesidad. Entonces, si no se cumple también con ese requisito, se puede declarar la inoficiosidad del testamento. Perfecto. Entrando un poco, ya nos comentaste hace rato la prelación que sigue cuando no hay testamento. Sí. Nos comentaste cómo va para los parientes que existen. Uh-huh. Me parece que, a diferencia de que tú piensas otra cosa, Eric, el común denominador, el grueso de la población, pues actualmente ya son parejas que viven sin ese requisito de casarse, ¿no? A lo mejor como concubinos, y la mayoría, pues tampoco hace testamento, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas y considerando lo que nos dijiste en cuanto a la prelación de la sucesión legítima, ¿qué le podrías decir, por ejemplo, a aquella mujer que está en concubinato con un chico y que no decidió casarse, no hay ese matrimonio? Este fallece y pues se va a aplicar esta prelación. ¿En qué lugar quedaría la chica si se hubiera casado? ¿Y en qué lugar queda como concubina? Bien, pues mira, ahí queda, o sea, en calidad de heredera como tal, y ella tiene derecho a reclamar esa herencia, ¿no? O sea, los bienes que se pudieron haber generado o adquirido durante el tiempo que vivieron en concubinato, o como comúnmente se le conoce unión libre, ¿no? Entonces, pero tiene derecho como un heredero como tal, y entonces tiene que hacerlo a través del procedimiento, el sucesorio, la sucesión legítima o intestamentaria. Tiene derecho también a recibir la pensión alimenticia, y por experiencia profesional lo he visto, ¿no? O sea, ha habido personas que viven en concubinato durante mucho tiempo, pasan ya 20, 30 años y en un momento dado fallece el concubino. Entonces la concubina lo que hace es reclamar esos derechos hereditarios que legalmente le corresponden, y por consiguiente lo que es el seguro, en este caso el Seguro Social o el ISSSTE, tiene la obligación, si ya la concubina reclamó esos derechos hereditarios sucesorios y ya adquirió esos derechos y obligaciones, el ISSSTE o el seguro le pueden dar la pensión alimenticia por viudez. Eso es muy importante entenderlo, la pensión alimenticia por viudez, que
no significa que hayan estado casados, pero vivieron en concubinato y se equipara. Ya la figura de lo que es el matrimonio se equipara con la del concubinato y tiene derecho a recibir esa pensión por viudez. Y bueno, algunas otras prestaciones o beneficios que pueda reclamar, como por ejemplo un seguro de vida. También la misma Afore también lo puede reclamar. Casas, departamentos, en fin. Esa persona tiene la calidad de un heredero como tal y entonces puede acudir ante un juzgador para que se reclamen esos derechos y se le reconozcan. Señores, les quedan 9 minutos. Así que por única ocasión a Jesús le voy a dar totalmente mi tiempo para que los aproveche con el abogado. 9 minutos, señores. Yo creo que hay que comprar algún timbre, amigo, para que me toques la campanita y no sienta yo tan... me estás cada 10 minutos. Precisiones okay, y conclusiones, señores, en 9 minutos. No, pues... Ok. Paris, ¿qué pasa con aquel matrimonio? Ok, ahí sí hay matrimonio, ahí sí está casado el hombre y la mujer. Y la señora recibe una herencia, ¿no? Se le murió la abuelita y le dejó una buena cantidad ahí de dinero, algunos bienes, etcétera. ¿Le toca al esposo, al marido, le toca la mitad de esa herencia que recibió su esposa o no? ¿O cómo funcionaría ahí? Bueno, ahí de entrada, pues tiene derecho a reclamar la herencia porque es un heredero como tal, es considerado un heredero como tal por el vínculo que lo une, ¿no? En el tema del matrimonio. Ya ahí habría que checarse, por ejemplo, el caso del testamento, cómo lo realizó el de Cuyos y de qué forma se hizo la repartición de los bienes. La ley jamás va a dejar desamparado al cónyuge o a la cónyuge porque tiene derecho a recibir justamente parte de esos beneficios que se adquirieron durante el matrimonio, ¿no? Entonces habría que checarlo en el caso en específico, pero puede reclamar como un heredero y en un momento dado, si se estipuló ahí en el testamento que se le dejara, por ejemplo, el 50% de los bienes a la cónyuge, se tendrá que respetar, ¿no? Ya en el caso de que se haya estipulado un legado para la cónyuge, se tendrá que respetar. Entonces, cada caso en específico, pues sí requeriría de un estudio ya más personal para poder dar una respuesta precisa, ¿no? Puntualizarlo, pero los cónyuges y las cónyuges tienen derecho como un heredero, o sea, reclamar eso que por ley les corresponde, ¿no? Muy bien, estimado París. Por último, ya para finalizar, ¿qué le recomendarías a nuestros podescuchas en cuanto a que se decidan hacer su testamento? ¿Le hacen la vida más fácil a las personas que todavía van a suceder ese patrimonio? ¿Al albacea? Que lo dejen así sin plantear su última voluntad. ¿Qué sugerencia tú le podrías dar a estas personas? Bueno, en primer término, pues sí que hagan su testamento, ¿no? O sea, que todo lo plasmen conforme lo marca la ley. No es costoso, no es difícil, es muy accesible. Hay jornadas notariales en donde se otorgan esos beneficios y pues realmente los costos son muy económicos. Se evitan problemas porque se deja todo muy claro, todo específico en un documento. El cargo de albacea igual también se especificará. Yo creo que aquí la recomendación es que lo hagan conforme lo estipula la ley, atiendan a las recomendaciones de los profesionistas, los abogados, ustedes mismos como contadores que también están impulsando esta información en los términos legales, en los temas legales, que lo atiendan y lo cumplan como debe de ser, ¿no? Apegarse siempre a lo que marca la ley, eso es lo que yo les recomendaría y que no, pues no hereden problemas, ¿no? O sea, no dejar un testamento creo que pudiera considerarse como heredar problemas.
Muy bien, pues ya nos quedan prácticamente 4 minutos. Yo me quedé con 3 detallitos ya que vi que Jesús abarcó la mayor parte y eso nos permitió tener más información. Claro, Y te voy a pedir mucha precisión, mi querido sí, licenciado. sí. Eh, ¿Se puede impugnar un testamento? Sí, no. ¿Y en qué casos sí podríamos? Porque el espíritu de SOS Impuestos Express es hablar con la verdad. No simplemente decir, impúgnalo, vete a años, yo te cobro. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Y en qué caso, por favor? Número 1. Sí, mira, sí se puede impugnar. Habíamos comentado que los requisitos para realizar un testamento es que sea de manera libre, espontánea, sin que haya presiones, en fin, de manera unilateral, ¿no? Entonces, si no se cumplen con alguno de esos requisitos o si no se cumplieron, ahí pudiera darse el tema de una impugnación de un testamento. Si la persona no estuviera facultada mentalmente para otorgar ese testamento, pues también se puede impugnar, ¿no? En el caso, tal vez, de que lo tuvieran bajo mucho estrés, bajo manipulación, etcétera, también se puede impugnar. O sea, hay casos específicos, pero si no se cumple con los requisitos que marca la ley, ahí es a donde se puede realizar la impugnación de un testamento, ¿no? Ok. Segundo punto muy breve. ¿Pueden haber más de una albacea en un proceso de testamento? ¿Y qué tan sano para el juicio testamentario es? Muy breve, por favor. Sí, sí puede haber más de una albacea. De hecho, los testamentos se designa una albacea y un sustituto. Entonces, en el caso de que el primer albacea no quiera o no pueda aceptar el cargo, entra el sustituto. Y posteriormente, si el sustituto no puede o no quiere, puede entrar otro de los herederos. Pero no es sano, honestamente no es sano que haya tantos albaceas, porque entonces ya estamos entendiendo que el juicio ya está muy peleado, no hay consenso, hay incidentes para remover los albaceas, incidentes de falsedad, de falsificación de documentos, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, no es sano, honestamente. Yo creo que con el albacea que se nombró, con ese es el con el que se debe de cumplir con las 4 secciones del procedimiento sucesorio, que es la denuncia del intestado, inventario y avalúo, administración y rendición de cuentas y liquidación y partición de la herencia. O sea, el mismo albacea puede y debe de hacer todo eso. Perfecto. En 30 segundos, ¿qué opinión te merece la reforma al testamento electrónico? 30 segundos reales. Pues realmente muy interesante. Es una reforma que apenas salió en agosto, muy interesante. Esa ya faculta la utilización de los medios electrónicos. Es en específico, yo lo entiendo como las videollamadas, cuando una persona esté en un estado de gravedad o incapacitado, que no se pueda mover, que esté a punto de morir, puede realizar una videollamada ante un notario y entonces el notario tomarle su libre voluntad, cerciorarse de que está hablando de manera consciente, coherente, y bueno, protocolizar el testamento como tal. Entonces, muy interesante. Para mí es algo excelente. Me parece que eso podría ser parte de ese futuro inmediato que vamos a tener en los próximos años. Y si estás de acuerdo, cuando lo tengamos ya en tiempo real, volverte a invitar para que nos puedas apoyar con tu expertise. No nos queda más que agradecerte por esta segunda oportunidad que nos diste de podernos llevar por este breve paseo, como yo siempre lo comento, de esta área legal. Te lo agradecemos infinito, sabemos de tus compromisos Al y tus contrario. obligaciones y de este tiempo que nos has designado a nosotros, a nuestra audiencia y a todo aquel podescucha que, como decimos en SOS Impuestos Express, quiere y necesita las formas fáciles y sencillas de poder entender todo. Gracias, vamos a continuar Al con, contrario, gracias. con nuestra sección de costumbre, Jesús, y por favor, no se desconecten. ¿Qué tal, mi querido Jesús? ¿Cómo estás? Después de esta charla con el licenciado Julio París, ¿qué opinión te merece? ¿Qué te pareció? ¿Crees que nos hizo falta? Creo que tiempo, pues siempre, ¿verdad? Para cuando tú y el licenciado Julio París se ponen a discutir un tema, creo que lo que nos hace falta siempre es tiempo. Pero en general, respecto a los generales del testamento, a mí me parece que se abordaron los temas de mayor importancia, esos temas que siempre el podescucha quiere saber. Vámonos directo al punto, no nos den tanta vuelta, no nos dejen como que a la mitad de algo. Me parece que se cubrió. ¿Tú qué piensas, Jesús?
Pues sí, el tema sucesorio es mucho más extenso de lo que parece. Tratamos de abordarlo de manera express, como es nuestra filosofía, tocando los puntos más importantes con apoyo de Paris. Queda mucho en el tintero todavía, quedan muchas cuestiones que pudiéramos ver. La parte fiscal es importante. El tema de la albacea, ¿cómo tributa una albacea, por ejemplo? Eso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué recibes la herencia y qué vas a pagar impuestos por esa herencia? También suena interesante. Pero definitivamente la parte jurídica pues es el sustento para que todo ese proceso se siga correctamente y pues bueno, dentro de las obligaciones de los albaceas pues está también atender la parte fiscal que suficiente han de tener con su propia labor fiscal y después estar atendiendo otra, ¿no? Más vale que cobren y cobren bien, amigo. Sí, caray, esa parte yo ya lo había escuchado anteriormente sobre el tema de que una albacea debe de cobrar un cierto honorario, una cantidad. Pues sí, querido, pues escucha, señor, señora, hágalo. Es una labor que le va a llevar traslados, tiempo, pago de estacionamientos, comidas, muchas situaciones que en ocasiones por la naturaleza del mismo proceso, lo vamos olvidando. Y ya cuando vemos al final del proceso cuánto hemos invertido en esto, nos vamos de espaldas, Jesús. ¿Y qué crees? Pues ya ni lo platicamos, ya ni cobramos, ya repartimos, y ya cuando todos tienen dinero en su cuenta, adiós, adiós, ya ni siquiera las gracias te dan. Entonces, me parece que es algo que no es una situación de caridad, es algo que está en un instrumento legal, está en las facultades de la albacea poder cobrar un recurso, y acérquese con nosotros, que Dios pues escucha, si es que va a estar en esa situación, para que lo podamos encauzar de la manera adecuada, como les comentó Jesús, acudiendo al SAT, dando de alta RFC para sucesión testamentaria y todo lo demás, ¿verdad, Jesús? Sí, como bien dices, es importante acercarse a las personas que conocen el tema, el abogado, el contador, quien conozca también la parte fiscal, porque como lo comentamos, es muy común que sea el familiar, el amigo, el compadre, a quien más confianza le tenemos, pero en la mayoría de los casos no tienen esta información, no tienen este conocimiento y los problemas se pueden dar en situaciones que pudieran culminar de manera sencilla, con un proceso como nos lo planteó Paris adecuado, pero, por ejemplo, esos albaceas que luego se quedan con los bienes, ¿no? O no declaras, o sigues facturando con el RFC del de Cuyus. Eso, por ejemplo, es gravísimo. La persona ya falleció y no abriste tu proceso sucesorio en el SAT y tú sigues facturando con la misma firma electrónica. Entonces, ahí hay un problema fuerte, tanto para las personas que están recibiendo el ingreso como para la albacea, ¿eh? Entonces, es falta de información. Y como bien lo dices tú, el desconocimiento de la norma, pues no te exime de cumplirla, ¿no? Ay, pues sí, mira, y vamos a dar entrada a solo una sección en este episodio. Cuando tenemos versión XL, que tenemos algún invitado, no tenemos mucho tiempo, querido, por escucha, para poder dar más. Y nos parece que es una sección de nombre Mitos y Realidades Fiscales, en el cual de verdad desmitificamos y rompemos todas esas creencias añejas, esas creencias imprecisas. Y estamos en un tiempo crucial, querido Jesús. Hoy vamos a tratar el tema de declaración anual, personas físicas principalmente, ¿no? Que es en donde de verdad está esa carnita cuando hay varios regímenes involucrados, cuando aparte de tener sueldos, salarios, comercializo algo o por ahí tengo un bien inmueble que yo rento, etcétera. Qué bonito fuera que solamente te dedicaras a una sola actividad y de ahí fuera suficiente, pero no, la autoridad cuando tienes uno, dos o tres regímenes o incluso cuatro, ser comisionista o recibir dividendos, etcétera, híjole, ahí la autoridad como que dice, tú me la debes, te empieza a juntar todo
¿y qué crees? Lo que ya me pagaste, qué bueno que me lo has ido pagando de manera proporcional, pero para la declaración anual ya me debes algo. Oye, pero ¿por qué si yo te fui pagando? Lo que pasa es que ya el ingreso se concentra y caes en otra tarifa o en otra tabla. Y ahí es en donde muchos clientes en ocasiones llegan con nosotros, Jesús, y te llegan a decir, pero es que a mí me llegó este requerimiento o me dijeron que tenía que pagar y yo no quise porque yo ya había pagado. Entonces, en esta sección de mitos y realidades vamos a intentar ser lo más claro posible, digo, pues escuchar, de cara a que podamos avanzar y estamos en muy buen tiempo, ¿verdad, Jesús? Estamos en el mes de octubre, me parece que hay un buen trimestre para tomar las medidas necesarias, las acciones suficientes y por lo menos cerrar de la manera más decorosa este 2021 y que para 2022, que ya vamos a hablar de fechas y momentos para presentar, pues estemos lo más apegado a lo que a nuestros intereses conviene, ¿no? Porque en ocasiones el 15, 17 y 17 de diciembre quieren hacer todo, Jesús, y la verdad es que durante 11 meses cometieron error tras error, tras error, tras error, y ya no hay mucho que podamos hacer. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Es correcto. Este tema de la declaración anual generalmente lo encontramos en los foros por ahí del mes de marzo, abril, que es cuando las personas físicas pues tienen la obligación de presentar su declaración. Nosotros, y yendo un poco en contra de este protocolo, pues nos estamos atreviendo a comentarlo todavía en el transcurso de este año, ¿no? En lo que le resta a este año de vida, en el entendido y con la intención de que lo que les digamos aquí, pues les funcione para que cuando presenten su declaración anual, pues a lo mejor ya tengan los gastos suficientes o la noción suficiente que si bien les pueda dejar un saldo a favor, a lo mejor no se los deja, pero les va a minimizar el impuesto anual que pudieran causar, ¿no? Entonces, el mundo de las personas físicas, a mi juicio, no sé tú cómo lo veas, amigo, pero se me hace mucho más interesante, mucho más apasionante que el de las personas morales, ¿no? El de las personas Claro. morales que tributan en título 2, pues ya sabemos que el coeficiente, lo devengado, ajustan por inflación y nos vamos por esa, la mayoría, ¿no? Salvo que sea una sociedad civil, una cooperativa que se vuelve ahí un poco más interesante, pero en el de las personas físicas te puedes encontrar de todo, ¿eh? Te encuentras el asalariado que gana poco, el asalariado que gana muy bien, la persona que está por dividendos, que es todo un tema, ¿no? Quien vendió su casa, el notario le hizo por ahí una retención y supone que ya con eso quedó librado y a veces no les informan que todavía hay que presentar un pago anual. Y el Superman que nunca falta, no sé si tú, yo seguramente sí te tocó, nos tocó en el despacho ahí, ¿no? El que tenía actividad empresarial, la parte estaba por honorarios, era socio y recibía dividendos, era sueldos y salarios, rentaba una casa y se le ocurrió vender por ahí un inmueble, ¿no? Creo que los domingos vendía mole también, Jesús. Sí, Y eso ya no lo declaraba. sí, sí, en la vida sacaba las esferas, el bacalao y todo lo demás. Entonces, Se eso iba es, a Puebla, a Chignahuapan, compraba sus 10,000 pesos en cajas de esferas de cristal, venía a la ciudad y desde noviembre ya te visitaba. Oye, mira, te vengo a vender esferas de Chignahuapan, Puebla, etcétera, muy bonitas. Por cierto, saludos a nuestros amigos de Chignahuapan, Puebla. Excelente trabajo artesanal que realizan. No sé si este año vayan a colocar esta villa que habitualmente cada año y que es muy visitada por los capitalinos, porque es una pequeña villa, Jesús, en donde hacen pues adornos navideños, es bastante bonito. Entonces, saludos a nuestros amigos de Chignahuapan, Puebla, artesanos mexicanos orgullosos que además de eso exportan ese talento a otros países, pero sí, ese mismo tipo de contribuyentes que vendían hasta las piedras en diciembre y esas ya no las declaraban. así es, así es. Entonces, tenemos que ubicarnos que como personas físicas, pues sí, tenemos derecho a realizar distintas actividades. Nuestras actividades que realicemos, pues se van a ver encajonadas, encajonadas en lo que la ley de renta llama regímenes fiscales. Entendiendo que por mandato constitucional tenemos la obligación de contribuir al gasto público.
a través del pago de contribuciones, dentro de las cuales pues están los impuestos, entendiéndose como impuesto para el efecto de este tema, pues el ISR, ¿ok? Entonces dependerá a qué me dedico para saber en qué régimen voy a tributar. Si nada más estoy en nómina, en una cuestión de godines, pues bueno, seguramente estaré en el régimen de sueldos y salarios y asimilados a salarios. Si por el contrario tengo un negocio, una comercializadora, una tienda, me dedico a la compra y venta de productos, etcétera, estaré en el régimen de actividades empresariales y profesionales. En nuestro caso también, si eres un contador, un abogado, un médico, arquitecto, dentista, que se dedica a prestar servicios profesionales independientes, estarás tributando también en el régimen de actividades empresariales y profesionales, obviamente con algunas distinciones, ¿no? Te dedicas a arrendar, tienes por ahí un inmueble que es tuyo, que no ocupas y que lo rentas, recibes esos ingresos, estarás en el régimen de uso o goce temporal de bienes, y no se salva a nadie, ¿eh? La verdad es que te dedicas a vender, no te dedicas a vender, por ejemplo, igual no tienes alguna actividad tal cual, a lo mejor eres jubilado o algo así, pero tienes por ahí una propiedad que pues te ofrecieron una buena lana y la vas a vender, ¿estás de acuerdo? O Claro. tu propia casa decides venderla porque pues, ya es muy grande para ti, te vas a cambiar a un lugar más pequeño y la vendes, ¿no? Aprovechas la exención que hay también para ese supuesto, pero también va a generar un impuesto. Todo lo que todos los ingresos que percibas pueden generar un impuesto dependiendo en el régimen en el que te ocupes y en el que estés. No se salvan también las personas que reciben dividendos. Como bien sabes, la otra vez estábamos hablando del capítulo de los demás, ¿no? Ujú, Todo lo ujú, que no se mencionó antes entra ahí. ¿Cuáles son tus claro. favoritos de esos? ¿Te acuerdas? ¿Me dijiste? Este, mira, estaba yo leyendo ahorita algo, justamente que iba a mencionarte, pero ayúdame a recordarlos. ¿Te acuerdas que cuando me dijiste que los tesoros? Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, Ujú. sí. Si te Los pones tesoros. sí, en tu casa o en la casa de alguien, empiezas a cavar algo porque te dijeron que ahí alguna persona de la colonia, y me refiero a la colonia, a la era colonial, enterró su oro porque anteriormente así lo hacían, pues el deber ser tendrías que declararlo, ¿verdad? Y dar parte. Eso es lo que siempre vamos a recomendar, pero por supuesto, ese tipo de ingresos son los que también aplican en ese apartado que comentas. Por ahí me comentaron de un señor que se encontró una olla de oro en aquellos tiempos, un joven porfiriano, ya de 80 y tantos, y pues Ah, tenían mira, la sí, buena claro. costumbre de no llevarse dinero que no era de él, ¿no? Entonces, ahí se quedó, ahí se quedó esa olla, quién sabe quién Wow. se la habrá llevado, pero hubiéramos preferido Híjole. pagar impuestos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, Jesús, a mí me gustaría que platicáramos un poquito sobre los requisitos de las deducciones, ¿no? Porque creo que la parte medular de la posible devolución que puedas tener, pues radica de las deducciones. En ocasiones a los contribuyentes los llegan a malinformar y te dicen, no, pues es que aplican los gastos médicos. Oye, pero aplica gastos de farmacia. Sí, tú ve y pide la factura. Tú ve a la farmacia X, Z o Y, pide tu factura y adelante, ¿no? Oye, pero yo me lesioné y voy con un terapeuta, pero no tiene cédula ni es médico, nada. Sí, tú pídele factura que te lo dé, ¿no? Entonces, en el tema de los requisitos de las deducciones, me gustaría que platicáramos un poquito lo que nos comenta el artículo 147, en donde nos dice de manera muy general que sean estrictamente indispensables para la obtención de tu ingreso, que también se resten solo una vez, que en caso de que puedan tener un excedente de los 2,000 pesos, los podamos pagar por los métodos autorizados y en específico, cuando se trata de gastos médicos, dentales, funerales, etcétera, que sí cumplamos pagándolo con tarjeta de crédito a nuestro nombre, tarjeta de débito, un cheque en donde garanticemos y estemos transparentando ese tipo de deducciones para que en su momento, si sí nos van a tocar en nuestro favor, podamos también estarlos considerando, ¿no? ¿Qué otro tipo de deducciones se te ocurren,
querido Jesús. Sí, mira, en cuanto a deducciones personales, estas son las únicas erogaciones que el contribuyente va a aplicar hasta la declaración anual. ¿Sí? Tú puedes ser una persona que está por honorarios, por actividad empresarial y que va haciendo sus pagos provisionales, son provisionales porque son a cuenta de esa declaración anual, pero este tipo de gastos no los puedes meter en tu cálculo mensual. Estos los tienes que ir guardando en el transcurso del año y esta es la intención de este programa, que lo que resta del mes, aquellas personas que nos escuchan, si tienen este tipo de gastos y aún pueden facturarlos, pues no está de más, ¿eh? Y si los van a hacer en los próximos meses, tomarlos muy en cuenta, porque te pueden generar un saldo a favor o en su defecto te pueden minimizar el impuesto a pagar en la declaración anual. Entonces, desembolsar un poco menos o recibir algo de parte del fisco en abril, pues a nadie le cae mal. Simplemente hay que seguir estas observaciones, estas sugerencias que nosotros les damos al pie de la letra para que todas estas deducciones personales cumplan el propósito, ¿no? Son deducciones personales porque a diferencia de las autorizadas, eh, a ojos de la autoridad no tienen esa relación con el negocio, ¿no? Tú te enfermas y bueno, te enfermaste y tu negocio es de vender llantas, o sea, nada que ver. Pero lo que es tema de salud, lo que es tema de patrimonio, lo que es tema de educación, lo que es tema de ahorro, que es en lo que se engloban estas deducciones, pues la autoridad te las considera hasta la declaración anual. Entonces, si te parece, vamos viendo a grosso modo las deducciones personales y vamos a entenderlo considerando el concepto de la deducción, a qué beneficiarios les aplica y cuál es el requisito, cómo las debo pagar, cómo las debo pedir que se facturen, etcétera. La más común, la más común es honorarios médicos hospitalarios, que te abarca varias cosas. Te abarca consultas médicas, te abarca honorarios dentales, te abarca gastos hospitalarios, análisis clínicos, servicios de enfermería, prótesis, sillas de ruedas, últimamente ya el psicólogo y el nutriólogo. Entonces, si eres una persona que a lo mejor por cuestiones de salud o incluso por cuestiones de vanidad, ¿no? Llevas ahí tu nutriólogo porque te gusta estar bien, no necesariamente porque estés enfermo, pues puedes pedirle factura a tu nutriólogo, ¿eh? Y considerarlo dentro del pago de tus impuestos en tu declaración anual. Hoy en día tú sabes que el tema del COVID ha sido devastador para muchos de nosotros y nos hemos visto Lo en la sé. necesidad de acudir a instancias particulares porque el Seguro Social pues definitivamente hace su mayor esfuerzo, es loable las personas que trabajan ahí, pero a veces la Está situación sobrepasado. se puso tan complicada que no se puede, ¿no? Entonces uno también busca la opción y quienes la tienen pues se van a hacer la prueba a otro lado, ¿no? O se van a algún hospital a atenderse. Estos gastos también son deducciones personales. Estos gastos también los puedes ocupar para tu declaración anual. Oye, Jesús, pero yo en ese momento, eh, pues llegó el COVID, tenía yo un recurso, me quedé sin dinero quizá a los 3, 4 días. Y en la familia o con conocidos me ayudaron para poder internar a mi familiar, porque lo que tenía que preservar era la vida. Me cobraron X cantidad, 20,000, 50,000 pesos. Y yo los pagué en efectivo. Y a mí, la persona de recepción me dijo, ¿necesita usted factura? Y yo la verdad es que por lo abrumado le dije que sí, ¿de acuerdo? Entonces a mí me expidieron factura por los servicios hospitalarios, por la recuperación, incluso por medicamentos, Jesús, que le suministraron a mi familiar. Pero yo pagué en efectivo, pues porque me prestaron todos y fue la única manera en que lo pude hacer. En ese sentido, esa deducción personal que estás comentando va a aparecer en mi recuadro de deducciones en la plataforma del SAT. ¿Estás de acuerdo? Va a aparecer.
yo como contribuyente podría utilizar y aprovechar esa deducción, o cuál sería tu comentario para nuestro querido por escucha que probablemente estuvo en esa situación o que en este momento está en esa situación y que tiene todavía la oportunidad de cambiar un poquito ese destino de esa deducción? Por favor, ayúdanos. Sí, es muy importante, ya que identificamos cuáles son los conceptos que engloba los honorarios médicos, saber a quiénes se les puede aplicar, a quiénes les beneficia. Partimos desde el contribuyente, ¿ok? El contribuyente de entrada, pues le van a beneficiar. Pero también abarca para su cónyuge, para su cónyuge, para ascendientes y descendientes, ¿ok? En línea recta, padres y hijos, ¿ok? Por ahí algunos audaces fiscalistas dicen que incluso hasta los suegros, ¿no? Porque la ley no define el tipo de parentesco y no dice que únicamente sea por consanguinidad, entonces por ahí Yo por el parentesco. conservadoramente diría no, pero respeto a los colegas que lo hacen con sí. A mí sí me gusta la idea, la verdad es que la ley no dice que sean ascendientes o descendientes en línea recta consanguíneos, no dice consanguíneos. Entonces, No, yo lo sé, pero ¿no? por eso Entonces precisamente este foro es para discutir el tema, tener posturas y es la parte que enriquece este contenido. yo sí, en ese aspecto sí me quito un poco lo conservador y pues nos aventamos chicle y pega y ni cuentas se dan, ¿no? Y si Claro. se dan, pues lo Tiene, discutimos y lo peleamos. tiene manera de pelearlo, ¿eh? Al final del día. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa con estos ascendientes y descendientes? Un requisito importante que luego a muchos se les va, ¿ok? Estas personas que no son el contribuyente no deben de tener ingresos mayores a un UMA elevado al año durante el ejercicio, ¿sale? Entonces, No ¿qué es pasa? nada, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? El papá se enferma, lo llevas al médico y pues tú como hijo pues, le pagas ahí su consulta y todo, ¿no? Y pides la factura a tu nombre para deducirlo tú. Pero resulta que ese señor pues tiene una jubilación que recibe módica, donde le retienen muy poquito, pero le retienen, y supera este UMA elevado al año. ¿Ok? Entonces, el contribuyente ya no pudiera deducir como deducción personal a favor de su ascendiente este gasto, porque ya se rompe ese requisito de que el beneficiario, en este caso su papá, pues no tenga más de un ingreso de un UMA elevado al año. Entonces, ¿ahí qué convendría hacer? Pues, ¿sabes qué? Factura el nombre de mi papá, ¿no? Lo voy a pagar yo, pero factura el nombre de él, porque de ese modo igual sí se puede solicitar algún tipo de devolución y a él sí le va a aplicar. A mí en este caso no. Este tipo de situaciones ocurre cuando los papás a lo mejor dependen del contribuyente, Totalmente ¿no? de acuerdo. Y es Simplemente. más enfocado también a los hijos. A los hijos también, pues dependen totalmente de ti, no hay forma de que tengan un ingreso, entonces obviamente lo facturas a tu nombre, ¿no? Cuando es de tu esposa, en el caso de que sea ama de casa, a lo mejor que no recibe ningún tipo de ingreso, aplicaría. Y de Pero si los ya hijos hasta cierta edad, ¿no, Jesús? en el caso de honorarios médicos, no hay como cierta edad. A mí me parece que es hasta los 18. Vamos a puntualizar bien en ese tema para el siguiente episodio, pero me parece que es hasta los 18. Ya cruzando ese límite, son esas pequeñas lagunas, querido escucha, que como bien lo comentó Jesús, por un lado hay posturas donde dicen sí, por otro hay posturas conservadoras donde dicen no, pero sin duda alguna lo vamos a puntualizar. Te interrumpí, querido amigo. Entonces, en el caso de la pareja, pues si ella trabaja por su cuenta, paga sus impuestos y demás, a lo mejor me tocó pagarlo a mí, pero seguramente no va a cumplir este requisito que te comento, vale la pena mejor que lo registre como un gasto a su nombre para que ella en su momento lo declare en abril y le beneficie más y cumpla ese requisito y no te lo echen para atrás el gasto. En cuanto a honorarios médicos, la cuestión del psicólogo también ha sido muy importante en estas épocas donde el encierro nos ha pegado también mucho.
Y vale la pena hablar con alguien que no te cobre tan caro también, porque luego no hay, amigo, ¿no? Pero pues si te van a cobrar, pues dedúcelo y ocúpalo para tus impuestos en tu declaración anual. Todas las prótesis que puedas utilizar o que necesite, pues también, ¿no? Tus sillitas de ruedas, tus muletas y en nuestro caso, pues nuestros anteojos, Dentales. ¿no? Nuestros anteojos que pues también salen una lana, lamentablemente, pues no nos dejan deducir todo, ¿no? Nada más las micas hasta cierto importe, y lo que nos sale más caro luego son los armazones, pero pues ahí no hay forma, Sí, totalmente, totalmente. ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos que pagar este tipo de deducciones? No lo pagues en efectivo, Jamás. ¿sale? Entonces, en tu ejemplo, pues no va a servir de nada. Si lo pagas en efectivo, no va a servir absolutamente de nada. Todo lo que te comenté. E incluso el SAT, Jesús, te va a poner la carnada en la declaración anual, ¿verdad? En el recuadro de las deducciones personales, te va a poner la carnada, te va a poner ahí tu deducción para que tú decidas si le das a aceptar o le das a rechazar. Sí, Aguas, querido, pues escucha, aguas. Jesús, nos quedan 10 minutos, el tiempo vuela y no hemos avanzado mucho. Vámonos más rápido, por favor. Ok. Otro muy común pues, son los donativos, ¿no? Los donativos que realizamos, pero no todos los donativos. O sea, los donativos que le das a tus hijos los domingos, esos no cuentan, amigos, esos no los puedes deducir, ¿vale? Los donativos que te hace tu papá tampoco pueden deducirlos ellos. Los donativos tienen que ser hechos a instituciones que estén autorizadas para recibirlos, las famosas donatarias autorizadas. Correcto, ¿Sale? señor. Y tienes que recabar el CFDI correspondiente también, donde vengan los datos de la donataria, su número de autorización y el valor del donativo, tu recibo electrónico, básicamente, ¿no? Si te dan tu boletito de que contribuiste a la Cruz Roja donativo deducible, ese tampoco te va a funcionar. Necesitas ir y solicitar tu comprobante fiscal digital por el donativo que diste. ¿Sale? Ahí hay un tope. Me parece que, si no mal recuerdo, por ahí no puede pasar del 7% de los ingresos que declaraste, tus ingresos acumulables del ejercicio pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, en estas fechas, pues se viene mucho el programa donde piden ayuda a niños discapacitados y mucha gente ayuda y mucha gente apoya. Y yo dudo que muchos pidan ahí su comprobante, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no, me parece que no lo solicitan, pero también viene la otra contraparte, ¿no? Lo solicitas, pues siempre y cuando tengas una cultura fiscal, cuando estés alineado a este tema, cuando entiendas por qué lo necesitas, pero si de buen corazón, como el mexicano lo es, desprendido en los momentos adecuados para ayudar a una causa, pues de poco o de nada va a servir que lo llegaran a solicitar, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, si dentro de tus planes está donarle a este programa que te comento muy famoso, que ya no tarda en salir en unos meses, pues pide tu comprobante. 9. Por ahí Exactamente. esa es la cuenta para que quien lo ligue ya sabe. Eso Cada lo año quise la decir. cuenta es 9. Jesús, plazos de presentación. ¿Qué nos dice el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Cuándo es el límite máximo? ¿Y cuándo de manera personal y profesional tú sugieres que alguien declare? Porque, ojo, el primer mes y parte del segundo de cada año, siempre nuestro querido socio, el SAT, tiene sus detallitos por ahí en las plataformas. Entonces, ¿cuál es el plazo máximo? ¿Cuándo es la fecha máxima que tienen que declarar? Pues mira, de manera general, las personas físicas tienen que presentar su anual por ahí del 30 de abril a más tardar, ¿no? Ahora depende también. Si cae en viernes, te lo pasan para el 1 de mayo, que fue la última situación que pasó. Pero bueno, en términos generales es en abril y ahí la tienes que presentar. Uno con mucho gusto a veces la presentaría antes, pero pues hay que esperar a que baje el sistema, a que el software esté, la página del SAT ya no se usan software, amigo, antes eran software que descargábamos, ¿te acuerdas? Y lo mandamos. Sí, por Ahorita ya supuesto, es como no. en línea. Todo en línea. Ahorita ya es en línea, entonces hay que esperar el programa, ver que cheque, que ya lo prueben, que no cuadra esto, no me toma, etcétera. Pero
pues por ahí de abril la andas presentando. La realidad es que tú puedes tener un dato muy aproximado, si no es que totalmente aproximado, a inicios del año que termine, ¿no? Porque si eres un contribuyente que viene realizando sus pagos provisionales en tiempo, o eres un asalariado que tiene todos sus recibos al corriente, y vas guardando todos estos gastos como deducciones personales, te acercas por ahí a algún contador y te puede hacer una proyección de cómo vas a salir en abril, ¿no? Y Oye, eso, Jesús, pero yo trabajé para dos patrones diferentes. ¿Estoy obligado a buscar a un contador o un fiscalista para que me ayude a mi declaración? ¿O me quedo bajo el argumento de, pues mi último patrón es él me va a declarar, porque a mí siempre me han declarado? Hay que romper ese mito. Nos quedan 5 minutos. sí, si trabajaste para dos patrones de manera simultánea, entonces tienes la obligación de presentar tu declaración anual, ¿ok? Entonces, te vale la pena atender todas estas cosas porque seguramente estuviste trabajando con sueldos distintos, no creo que hayan sido iguales, ¿no? Entonces algunos te retuvieron un poco más, algunos te retuvieron menos, y al final en la declaración anual lo que pasa es que tú juntas todos los ingresos que percibiste en el ejercicio, los ubicas en la tarifa y en la tabla anual y determinas el impuesto, y le vas a restar lo que te retuvieron en el caso en el ejemplo que me comentas. Pero como algunos te retuvieron un poquito más o otros un poquito menos, generalmente puede haber ahí un remanente que no se consideró porque tú estás considerando la suma total de lo que recibiste y cada patrón consideró por separado lo que te pagó. Claro, Entonces, totalmente cierto. por ahí pudiera haber algún impuesto a pagar, ¿no? Que se minimiza con este tipo de deducciones. Obviamente cumpliendo como lo estás comentando, ¿no? Yo tengo un crédito hipotecario, Jesús, y me llegan mis constancias de retenciones. Yo veo que dice intereses y luego intereses reales, pero son bien poquitos en comparación del otro renglón de intereses. ¿Cuál de los dos tengo que tomar? Sí, la ley te marca que tienes que tomar los intereses reales. No es más que los intereses nominales afectados con la inflación de ese ejercicio. Algunas veces salían intereses muy buenos, eran cantidades considerables que te ayudaban a tener un saldo a favor o a disminuir tu impuesto, pero últimamente han sido montos no tan grandes, pero pues al final de cuentas no tienes más que bajar tu constancia de intereses reales. Juegan todos, ¿eh? Juegan los créditos hipotecarios prestados por bancos, si tienes un crédito Infonavit también, si tienes un crédito Fobiste también, cualquier análogo funciona, únicamente necesitas tu constancia. Generalmente esos datos también ya están precargados en tu declaración, pero si no y tienes el documento, pues puedes ahí considerarlos. Únicamente intereses reales. Ok. O sea que me estás comentando que además de todo eso, yo estoy obligado a declarar en mi anual préstamos, donativos, premios en general, cuando en lo individual o en lo particular excedan más de 600,000 pesos. Y también, por otro lado, si recibo viáticos, si enajeno una casa habitación, si recibo una herencia o un legado, si tengo algún premio por el cual no se haya pagado un impuesto en su momento y que en la manera general o particular se excedan en 500,000 pesos. Jesús, nos queda un minuto. Ahora sí nos comimos el tiempo de manera increíble. ¿Qué le dirías en un minuto al podescucha que va a preparar su declaración o su cierre anual? Bueno, que ponga atención en estas deducciones personales. Es un listado todavía extenso. A quiénes les benefician y cuáles son los requisitos. Estamos en tiempo, les va a ayudar. Y por los conceptos que tú mencionas, pues son conceptos que hay que tener cuidado porque de primera instancia no generan un impuesto a pagar. Sin embargo, no hay que irnos con la finta de que no estoy obligado porque no rebasaron los 500,000, ¿ok? En el caso de ventas de casa habitación, por ahí pudieras perder la exención de la que fuiste objeto si no lo declaras. Incluso donaciones pudiera ser también el caso. En cuanto a préstamos, no te generan un impuesto de manera inmediata, pero
Si no lo declaras, a lo mejor por ahí tuviste un exceso de gastos que no soportaste y no informaste debidamente y puedes caer en un tema de discrepancia fiscal que a lo mejor no te va a ocasionar problema porque vas a tener siempre tu soporte de ese préstamo, pero te va a quitar tiempo y te va a quitar un poco de tu espacio, de tus actividades, ir a arreglar y justificar de dónde salieron ese exceso de gastos únicamente por no informar ese préstamo, ¿no? Que no Correcto. necesariamente debió haber sido mayor a 500,000 pesos. Maravilloso, Jesús. Se nos acabó el tiempo. No nos queda más que decir gracias por este episodio. Tuvimos un gran invitado. No olviden seguirnos en redes sociales. Denle clic, píquenle todos los botoncitos, Facebook, Twitter, Instagram. Todos absolutamente suscríbanse, den like. Y este fue el episodio 7 de SOS Impuestos Express. Nos vemos la próxima. Gracias.